del Evangelio. Los jóvenes creo que tienen clase el día de hoy junto con los chicos de primaria. Bueno, los chiquitos, los más chiquitos. Los de kinder. Ya que amaneció lloviendo, hermano, y luego de repente se inundan las calles, a lo mejor por eso algunos hermanos no vinieron el día de hoy. Pero nosotros vamos a centrarnos en el texto de Isaías 53, 1 al 3. Dentro del tema del Evangelio estamos analizando, hermano, lo que comentábamos de Isaías, que es como la Biblia condensada, que es como el Evangelio también. Isaías 52, los últimos versículos, y todo Isaías 53, hermano, también viene siendo el Evangelio de Cristo, en el sentido de lo que Él padeció, hermano, ¿vale? Tiene que ver más que nada con la cuestión de lo que Él padeció. Así que Isaías 53, 1 al 3, vamos ahí. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Vamos a hacer una oración. Incline su rostro un momento. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, recibir tu consejo, Señor. Hemos alabado tu nombre, Señor, exaltado, Señor, tu majestuosidad. Y ahora permítenos, Señor, descansar en tu presencia, en tu palabra, Señor, y en la seguridad, Señor, de que tu palabra es vida y es verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Amén. Bien. El tema para estos 3 versículos, acuérdense, la vez pasada fue el siervo asombroso. Hoy corresponde a la segunda característica, que es el siervo rechazado, y está en Isaías 53, 1 al 3, y ese es el tema del día de hoy, el siervo rechazado. Dentro del tema principal, que es el Evangelio, dice, hermano, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y no sé cuántas veces usted lo haya leído, pero no sé si usted lo ha comprendido. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Esas palabras, hermano, para usted tal vez, para usted y para mí, no tienen un significado puntual. Porque cuando yo pienso en un tierno brote verde, es como cuando en la primaria nos pedían un experimento que se hacían en todas las primarias antes, no sé si se sigue haciendo. Nos pedían un frasquito de Gerber con un algodón con col y unos frijolitos o lentejas o lo que tuviera usted. Y lo echaban ahí y entonces empezaban a germinar. Ya salían así unos brotecitos, después decían, ahora plántalo en una macetita, ¿no? Entonces, tal vez esa es la idea que usted y yo tenemos de brote verde. Ahora, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Si quisiéramos ahorrarnos toda la predicación, hermano, y dar una definición puntual acerca de este texto, Charles Spurgeon, al que se le conoce como el príncipe de los predicadores, porque era muy bueno en lo que el Señor le mandó a hacer, dice lo siguiente: toda persona sin prejuicios podría haber visto en este pasaje que cuando el Mesías vino, no estuvo rodeado de pompa, sino que llegó como varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo primero, hermano, que Jesús no nace en ¿dónde? En un palacio. Eso es lo primero. Él nace en un pesebre. Desde ahí, hermano, empieza todo este problema, porque a las personas nos encanta ¿qué? Lo majestuoso. Para usted y para mí, hermano, tal vez estamos sentados en una iglesia cristiana, pero no hemos visto la majestad ni la belleza
ni nada parecido en la vida cristiana. Muchas personas suelen decir, yo estaba mejor cuando no era cristiano, porque no sé cuál es la diferencia. Y cuando la diferencia se trata, hermano, de que nuestra vida sea transformada, entonces no la quiero, porque a mí me gusta la forma en que vivo. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, el día de ayer, no? Las mujercitas. Algo que la iglesia cristiana, hermano, tiene más metido en el corazón es la idolatría. La tiene metidísima en el corazón la idolatría, la iglesia cristiana. Dime, de verdad, comparada con Cristo, una madre siquiera le llega a los talones a Cristo, hermano. Ya hablaremos del Día del Padre, ¿sale? Ahorita vamos a centrarnos en lo que pasó. Pero cómo nos encanta exaltarlas, ¿no? Y hasta le ponemos los versículos. Ninguna como tú. Ninguna como tú falta a la iglesia, ninguna como tú no ofrenda, ninguna como tú se la pasa echada en la casa, ninguna como tú, para irresponsables, ¿no? Porque eso no lo ponemos, ¿verdad? Mi mamá es una irresponsable, mi mamá luego ya ni hace de comer, mi mamá siempre le duele la cabeza, eso no lo ponemos, hermano. Parte de idólatras mentirosos, que es lo peor. Hermano, yo no estoy diciendo que no honremos a nuestras mamás, eso es muy diferente, ¿vale? No estoy diciendo que no las honremos, porque es un mandamiento bíblico. Pero honrar, hermano, es respetarlas. Honrar, hermano, es amarlas, aunque no sea el 10 de mayo. No sé si estoy claro con eso. O sea, ¿de qué sirve que el 10 de mayo le lleves un ramotote de este pelo y subas un montón de cosas si todo el demás resto del año la vas a ignorar? ¿Cómo para qué subes esas payasadas? Estoy hablando de los hijos en general, somos así, ¿vale? Ay, que hoy no cocine y todos los otros 364 días siguientes que cocine todo lo como que un poquito contrasentido, ¿no? Y por el otro lado están las mamacitas que si no las felicitas se sienten. Nadie se acuerda de mí. Pues no que tú todo es el Señor, ¿no? Eso es lo más simpático. Dios es mi fortaleza y mi amparo, pero si no te llamó tu hijo, te mueres. Si no te llamó tu hija, te mueres. Si nadie te peló ahí en las redes sociales, ya le estamos echando la tierrita encima, ¿no? No, hermano, ese es el problema con el ser humano. Queremos cosas que se vean y que sobresalgan. Y Jesús no vino de esa manera, hermano. Jesús vino en un pesebre. Y eso no lo exaltamos. Yo, hermano, no tengo Facebook, pero mi esposa sí. Y de repente veo un montón de cosas que la gente sube en Facebook, pero yo no veo que todos los días, hermano, tú digas, doy gracias a Dios por haberme rescatado del infierno. Nunca he visto esas publicaciones de ningún cristiano. No estoy hablando de solamente los de aquí, en general, hermano. Doy gracias a Dios porque me perdonó todos mis pecados, toda la basura que yo soy, el Señor me limpió. Eso no lo veo, hermano, en las redes sociales. Y eso debiera preocuparnos, hermano, cuando no vemos la majestuosidad del Señor. Pues te decía en la mañana, tenemos un exceso de confianza con el Señor. Pues es el Señor, pero como somos cuates, usted entiende, ¿no? Tenga cuidado con eso, hermano. Mire, dice que Charles Spurgeon, ¿no? No había pompa, sino llegó como varón de dolores, experimentado en quebranto, para ser despreciado y desechado entre los hombres. Sin embargo, a pesar de que la verdad estaba escrita como con un rayo de sol y que el pueblo judío conocía sus propias escrituras, por lo que tuvieron la oportunidad de conocerlo, cuando el Mesías vino a los suyos no lo recibieron. Y aunque fueron favorecidos con las más claras profecías relacionadas con él, rechazaron sus declaraciones y clamaron, crucifícalo. ¿Por qué, hermano? Porque los teólogos de aquel tiempo
que supone que eran las autoridades religiosas, no pudieron llegar. Para la mente de ellos, como para la mente de este tiempo, hermano, no concebimos cómo un crucificado me puede ayudar. No importa, hermano, lo que tú hayas visto en tu vida y en la de los demás. Todos en alguna manera, hermano, hemos comprobado, ya sea a través de una experiencia propia o a través de la vida de otras personas, hemos comprobado, hermano, el poder de Dios, sí o no. Pero, hermano, ¿por qué nuestras oraciones no reflejan eso? ¿Por qué cuando levantamos nuestras oraciones, hermano, no reflejan eso? Pareciera que, no sé si estamos orando o quejándonos, hermano, esa es la parte que no logro entender a veces. Si Dios es tan poderoso, hermano, que te tiene con vida, tu oración debería ser diferente. Yo, Señor, te alabo, te exalto, Señor. Es admirable, Señor, tu promesa para mi vida, porque me tiene de pie. No, hermano, yo, Señor, te alabo. Mucho no alabas, hermano, en serio. Pareciera que te estás quejando. No sé si le estamos reclamando y te doy gracias, Señor, porque ya ves que aunque tuve un montón de problemas todas las semanas, Señor, es que tú sabes cómo aguanto yo. ¿Estás orando o te estás quejando, hermano? Porque si fuera tan majestuoso, tan poderoso, hermano, Señor, tu palabra es verdad. Así como dice ahí en tu palabra, Señor, que tú eres mi pronto auxilio en la tribulación, este día yo lo he comprobado, Señor. Y por eso te doy gloria. No conocemos a nuestro Señor. Para nosotros sigue siendo el carpinterito que fue crucificado. Hermano, no lo sabías, te lo informo, resucitó. Ya no está clavado en la cruz. ¿Sabías eso? Y luego, uno que venció a la muerte, el único, que dice en su palabra, hermano, que a través de ese sacrificio nos ha perdonado y nos ha lavado, y que ahora no debemos sentir vergüenza delante de Él, sino estar seguros y confiados en que todo lo podemos en Él, no en nosotros, en Él. Por lo tanto, hermano, no deberíamos caminar cabizbajos como la mayoría de nosotros caminamos. Ay, es que no tengo para el gas ni para la renta. La gente se nos queda viendo, ¿de cuál es el Dios que me estabas predicando el otro día? Que dices que es poderosísimo. ¿Por qué no te ayuda pues, si tú que crees en Él? ¿Se da cuenta, hermano? Ese es el problema con los teólogos de aquel tiempo, del tiempo de Jesús. ¿Qué? ¿Este de dónde sabe tantas cosas? Pues no es el hijo del carpintero, no su mamá es María y sus hermanos y hermanas los conocemos nosotros. ¿De qué? ¿Se da cuenta? No reconocieron al Señor y nosotros tampoco lo reconocemos. Porque apenas nos aprieta una cosita en el zapato, hermano, ya estamos llorando. Se supone, hermano, que usted y yo tenemos la revelación. Un hombre llamado Esteban, hermano, empieza a disertar con los judíos de aquel tiempo. Ya que el Señor había sido llevado a las alturas, ya que estaba la iglesia en funcionamiento después del primer sermón de Pedro, a este hombre Esteban lo eligen para servir mesas y empieza una discusión con unos judaizantes, con unos de los de la ley, y él, hermanos, se para firme y los empieza a confrontar y les dice: ustedes son necios, siempre andan desafiando, siempre se andan rebelando contra el Espíritu, y por eso, hermanos, lo mataron, por eso lo apedrearon. Estaba por ahí un joven llamado Saulo de Tarso,
de los principales de la sinagoga, criado a los pies de Gamaliel, la teología, que les dice, para que no les estorben sus vestimentas, denmelas, yo se las agarro y apedréenlo. Pero fíjese la diferencia entre Esteban, hermano, lleno del Espíritu, hablando con denuedo y con valentía, hermano. Porque él sabía quién era su Señor. Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, que lo mata. Señor, pues tomes en cuenta este pecado. Eso, hermano, una actitud de saber quién es mi Señor. La mayoría de nosotros, hermano, tenemos una actitud diferente. ¿Estás oyendo? ¿No? Porque luego ni queremos que nos oya. Pero mire, si la expectativa mesiánica era tan alta cuando Jesús vino, ¿por qué lo rechazó la mayoría o la mayor parte del pueblo judío? Ellos estaban esperándolo, ellos sabían, las escrituras decían que vendría el Mesías. Reina Valera traduce de la siguiente manera: ¿no ha conocido esto Israel? Romanos 10:19 dice lo siguiente: vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Juan 1:10 al 11 dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. El pueblo de Israel sabía que iba a venir un Mesías. Los mismos líderes religiosos sabían que el Mesías iba a nacer y sabían incluso en dónde iban a nacer. Eso está en Mateo, acuérdese, cuando llegan los magos de Oriente y preguntan dónde van a nacer el Cristo. Aquí dice que en Belén, ¿no? Belén de Judá, Belén de Judá. Entonces no eran ignorantes, hermano. Pero no quisieron aceptar la forma en que vino el Mesías. Eso es diferente. Ahora, por estas razones que ellos negaron la deidad o negaron la presencia del Mesías, ¿eso desacredita de alguna manera la afirmación de que Jesús es el Mesías verdadero? Que no. Isaías claramente profetizó que el siervo sufriente de Jehová encontraría incredulidad y rechazo. Desde los primeros versículos de Isaías 53, esa realidad queda en claro una y otra vez. Volvamos a leer otra vez, hermano. ¿Parece? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿En qué parte del texto, hermano, dice que le iban a aplaudir o que estaba la gente gozosa? No lo dice. No nos dice que no se le iba a aceptar, que no se le iba a reconocer. Ahora, el asunto es esto, hermano. El mismo Saulo de Tarso es un ejemplo de que los judíos no reconocieron al Mesías. Escuchen lo que dice el mismo Pablo, ya siendo Pablo, en Hechos 26, 9 al 10. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén.
con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Ese hombre, Saulo de Tarso, en una de sus cartas él dice: de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley, fariseo. Nadie tan versado, educado a los pies de uno de los principales rabinos de aquel tiempo, Gamaliel. Es uno que intercede, hermano, cuando están queriendo oponerse a Juan y a Pedro y a Juan, y que dice, bueno, si esto es obra de hombres, se va a desaparecer, pero si es obra de Dios, tengan cuidado porque se están rebelando contra Dios. Ese Gamaliel fue el que le enseñó a Saulo de Tarso. Y ese hombre, con toda su preparación, con toda su teología, no entendía que lo que estaba haciendo era en contra de Dios, porque no reconoció en Cristo al Mesías. ¿Vale? Y si un hombre como ese se equivocó, imagínese los demás. Ahora, al pensar en la incredulidad de tantas personas que conocían las promesas del Antiguo Testamento y tuvieron todas las razones para aceptar a Jesús como el Mesías, pero que de todos modos lo rechazaron, Pablo señaló en Isaías 53 para indicar que la incredulidad de Israel fue anunciada por los profetas junto con las profecías mesiánicas. O sea, ya estaba profetizado, hermano. Romanos 10:16 dice: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? En este versículo 1 de nuestro texto base, vamos a analizar, hermano, algunas de las profecías acerca del Mesías, para que usted vea que esa gente no desconocía las Escrituras, sino que más bien no le importó. Así como el día de hoy, a muchos de los cristianos no nos importa lo que diga Dios. Pues tú dirás que yo no debo ser idólatra. A mí no me importa. Primero está mi jefecita. Ya luego va a venir el día del jefecito, ¿no? Porque el día del chilpayate, pues ese ya pasó. Y así tenemos el día del perro, el día del piojo, y todos los días los festejamos. Mira, Miqueas 5:2 dice: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Quiero que vayamos allá a Miqueas, hermano. Joel, Amós, Jonás, Miqueas. ¿Es que dijimos? 5. Lea el 1 conmigo, hermano. Perdón. Formen las tropas. El enemigo pone sitio a Jerusalén. Con una vara golpeará al líder de Israel en la cara. Ese versículo 1, hermano, corresponde a un hombre llamado Sedequías, que fue el último de los reyes. ¿Se acuerda cuando Nabucodonosor invade todo Judá? Y luego él quita al que estaba como rey y pone a rey vasallo. Y se revela, y entonces Nabucodonosor le saca los ojos. ¿Sí se acuerda de eso? Bueno. Formen las tropas, el enemigo pone sitio a Jerusalén. Ese es Nabucodonosor. Con una vara golpeará al líder de Israel en la cara. Eso da a entender que le va a sacar los ojos. Y después dice,
Pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Después de Sedequías, nadie se volvió a sentar en el trono de David. Nadie. ¿Hasta que qué? Llegó el Mesías. Pero dice aquí, saldrá de ti un gobernante para Israel, está hablando de Jesús, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Está diciendo, Dios mismo se encarnará y gobernará sobre el pueblo de Israel. Eso, hermano, son de las cosas que usted y yo nunca vamos a encontrar porque no estamos buscando la verdad. Estamos buscando que Dios me diga algo para que pueda tirar una semana más. Vengo, Señor, a escuchar tu consejo porque ya no aguanto mis problemas, pero yo no estoy buscando la verdad. No estoy buscando conocer a Jesús. Yo nada más quiero que me ayude Jesús, pero no me interesa conocerlo. ¿Para qué? ¿Para que gobierne sobre mi vida? No, ¿qué te pasa? Yo puedo. Nada más que con esto no. ¿Vale? O sea, tengo problemas familiares, con eso no puedo. Con lo demás sí puedo. No puedo con nada. Pero es difícil reconocer que no puedo con nada, ¿no? Porque ¿qué van a decir? Soy el pastor, tengo 30, 35 años en la iglesia y aún no puedo con nada. Pues de eso se trata. Siempre se ha tratado de eso, hermano, que entendamos que somos impotentes, que nosotros no podemos, que por eso necesitamos a Cristo. Esa es la razón de venir a la iglesia, hermano. Reconocer nuestra dependencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, que es Dios. Todos ellos son Dios. La importancia de este versículo, hermano, no solo tiene que ver con el lugar donde nacería el Mesías, sino en el contexto en el que Miqueas da esta profecía. Este versículo aparece en un contexto en el que Miqueas declara una profecía contra Sedequías, a quien Nabucodonosor había designado ilegítimamente como rey vasallo sobre Judá. Pero Sedequías trató de rebelarse, por lo que Nabucodonosor le arrancó los ojos. Ningún rey se sentó en el trono de David después de Sedequías, o que él fuera depuesto. La promesa en el versículo 2, se dio para asegurar a los israelitas que a pesar de todo esto aparecería su verdadero gobernante, el heredero legítimo del trono de David. Miqueas no ofrece ninguna pista sobre cuándo o cómo vendría el Mesías, pero es muy específico sobre de dónde vendría el gobernante prometido. Las autoridades religiosas del tiempo de Jesús no pueden negar que conocían la profecía acerca del Mesías. El profeta Miqueas dice, pero tú, Belén Éfrata. Mateo 2, 1 al 12, vamos ahí, hermano, Mateo 2, 1 al 12, nos va a decir todo esto que nosotros no queremos saber. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, no eran los reyes magos, ¿vale? Porque le digo que somos bien idólatras. Ya estamos en la vida cristiana, ya va a venir Santa Claus. Y ya va a venir los reyes. ¿Serio sigue usted con eso? De verdad, si no hay panzón vestido de rojo, ¿no es usted feliz? Si no se toma la fotito en la Alameda con unos cuates que ni siquiera son de Oriente, son de aquí, bueno, a lo mejor son de allá del reclusorio Oriente, ¿no? Si no, no es feliz. Seguimos metiéndole mentiras a nuestros hijos, ¿no? Pero cuánto te amo, Cristo. Bueno, por ese tiempo algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Escuche, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Eso eran personas que no eran judías. Vea la respuesta.
Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea. Le dijeron: porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Conocían o no conocían la escritura, hermano? Peor aún, hermano, de Nazaret. De ahí va a salir algo bueno. ¿Te acuerdas de lo que dijeron? Es como decir, hermano, ¿y dónde va a haber un pastor? Va a salir allá de Tultitlán, ¿no? Pero de ahí de la Cañada. O sea, así, haga de cuenta más o menos. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Y entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Y otro de los evangelistas dice que se les aparecieron a unos pastores, ¿se acuerdan? Entonces, imagínense los invitados al nacimiento del rey de reyes y señor de señores, pastores y extranjeros. Y los que tenían que estar ahí, que era toda la corte de Herodes y los sacerdotes, ellos no estuvieron. ¿Por qué? Porque no entendieron nada. O al menos la idiosincrasia de ellos no checaba en un lugar como Belén, peor aún en Nazaret, fuera a salir el conquistador. ¿Por qué no en la capital, donde tenía que ser? ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que Dios va a hablarme en una iglesia así tan chiquita? Porque a veces es el problema con nosotros, hermano. Si fuera una iglesia así, grandota, ya de unos 500 para que, más o menos. Se puede de 1000 mejor, y si fuera de 5000, si fuera Cash Luna, estaríamos todos mejor. Porque así tendríamos de dónde escoger, ¿no? Porque las chicas luego andan así: ¿quién me voy a casar? Y los chicos: ¿quién va a ser mi esposa? Entonces andan, te digo, todo menos atendiendo a Dios. Entonces, hermano, ya leímos que ellos no eran ignorantes de esto. Y también hubo pistas a lo largo del camino de que el Mesías sería más que simplemente un hombre, sería Dios encarnado. Esto lo podemos ver una vez más releyendo el versículo 2 de Miqueas 2 que ya dijimos. En Reina Valera 60 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Es Dios el que se va a encarnar. Palabra de Dios para todos. Tú, Belén, Éfrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás, desde la fundación del mundo. Una pista más acerca de que el Mesías sería Dios encarnado lo encontramos en Mateo 1, 22, 23, que dice: todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel,
¿Qué significa Dios está con nosotros? ¿Dónde encontramos esa profecía, hermano? Primero está en Isaías 7:14 y luego 9:6. Muy bien. El Señor mismo les dará señal. Isaías 7:14. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14. Pero en el 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahí está, hermano. Y eso sí lo sabían todas las autoridades eclesiásticas o religiosas del tiempo de Jesús. Todos sí lo sabían. Pero volvemos a lo mismo, hermano. En la mente de esas personas no checaban la forma en que se dieron las cosas. A pesar de todas estas evidencias, ¿cómo fue posible que el pueblo de Israel lo rechazara e incluso lo crucificara? Hechos 2:22-23 dice, Pedro hablando, pueblo de Israel, escucha, Hechos 2:22-23. Estos están borrachos, día de Pentecostés. Y Pedro, hermano, se pone en pie y con un valor, con un denuedo, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Hermano, hoy en día los pastores tenemos un miedo tan tremendo de decirle a la gente, ¿sabe qué, hermano? Somos infieles, somos idólatras, somos todo. Porque si no, ¿qué tal si la gente se va? Ya no tengo iglesia. Dios le dice al profeta Ezequiel, te pongo como atalaya. Una atalaya, hermano, era aquel que estaba sobre una torre, veía si el enemigo venía y tenía que dar voces de alerta si el enemigo venía. Entonces le dice Dios específicamente a Ezequiel, le dice, mira, cuando tú veas que el pecador está viviendo de esa manera, ve y adviértele lo que le va a pasar si no cambia su manera de vivir. Si te hace caso, que bueno, salvará su vida, tú también. Si no te hace caso, el que va a salvar su vida solamente eres tú, pero él va a perecer porque no quiso rectificar su camino, ¿cierto? Dice, pero si tú ves que esa persona está perdida en su pecado y tú no le adviertes, esa persona va a morir por causa de su pecado, pero a ti te voy a demandar la sangre de esa persona. Porque tu función es avisarle, está pecando contra mí. Esa es la función de un pastor, hermano. Él es una atalaya, un pastor es una atalaya que tiene que ver la conducta de la congregación y predicar en función de la conducta de la congregación. Y lo que estamos viendo, hermano, no es que yo esté vigilando sus vidas, simplemente yo le pido consejo al Señor. ¿Qué tenemos que ver? El Evangelio. ¿Por qué? Porque no lo hemos entendido. Porque ciertamente son buenas nuevas para los que nos hemos arrepentido. Éramos enemigos de Dios, ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Fuimos traspolados. Nos pasaron de estar en condenación a estar en salvación y nos hemos arrepentido.
Pero para el que no se ha arrepentido, para el que no ha escuchado del Evangelio, hermano, tiene un serio problema con Dios. Se va a ir al infierno. Porque es enemigo de Dios. Y eso, hermano, casi no lo predicamos, o no lo entendemos, o no lo hemos entendido, o no lo queremos entender, porque está ahí. Y entonces, hermano, no es necesario que yo ande investigando la vida de las personas cuando la palabra es bien confrontativa. La misma palabra nos dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Ahora, ya hemos sugerido que al menos parte de la respuesta yace en las erróneas expectativas que tenían con relación al Mesías. ¿Ellos qué esperaban? Conquistador. ¿De qué tipo? Como David. Guerrero, un hombre experto, un hombre que iba a derrocar, porque ellos también habían escudriñado las escrituras y los profetas decían que un día vendría alguien a gobernar y que derribaría todo el sistema y que a Israel sería puesta como ¿qué? Como la primera. Ellos reinarían. Ellos decían, eso es lo que estamos esperando, que venga ese Mesías que derrote a los romanos, que nos dé el gobierno a nosotros, para que todos sepan que somos los consentidos de Dios. Algo así más o menos. Los cristianos no somos diferentes, ¿se acuerdan? ¿Ha escuchado esos pseudopastores que dicen, no sabe con quién se metió? No, sí sabe con quién se metió. Si el Hijo de Dios, hermano, no se defendió, y Él nos dijo, vengan y aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. No, soy cristiano, no menso. Como que algo no checa en tu teología, ¿no, hermano? Los cristianos no somos dejados. Entonces ¿Cristo sí era dejado o cómo? ¿Se da cuenta, hermano? Ahí es donde no nos checa a nosotros, ¿sí? No, a ver, ¿cómo que? O sea, vengo de un mundo que me desechó, que me trata mal, que me ignora, que me humilla, y vengo a una vida donde me van a seguir humillando. Sí. No, ¿cómo? Es de eso lo que estoy cansado. Pero aquí, hermano, es voluntariamente. Allá era obligado. Allá en el mundo te van a humillar, quieras o no. Allá el que tiene el poder te va a humillar. Sí o sí. ¿Vale? Acá se te dice que lo hagas voluntariamente, siguiendo el ejemplo del maestro. Esa es la diferencia. Aquí yo decido o tomo el compromiso de morir a mí mismo. Y muchos de nosotros, hermanos, no estamos pero nada muertos, pero nada. Porque somos orgullosos hasta la pared de enfrente. Somos vanidosos hasta la pared de enfrente, hermano. Amamos las cosas de este mundo más que a Dios. Si no, mira, te lo voy a poner bien fácil, hermano. Ayer me invitaron a compartir una agrupación de Alcohólicos Anónimos con un tema bien hermoso, hermano: sexo, dinero y poder. ¿Cuántos de nosotros, hermano, doblegamos nuestra cerviz ante la pornografía? No importa que yo esté mal con Dios. ¿Cuántos doblamos nuestra cerviz ante la lujuria sexual? ¿Cuántos de nosotros sabemos, hermano, que es ilícito estar en una relación romántica con alguien que no sea cristiano y no nos importa? Peor aún, estamos unidos solamente sin casarnos y no nos importa. Eso es más importante que obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, el dinero lo usamos para todo menos para lo que debe usarse? Cuando una persona, hermano, decide
por la lujuria sexual antes que por Dios, está diciendo: Dios, tú no me importas. Así. Cuando dos jovencitos deciden fornicar, hermano, están diciendo a Dios: tú no nos importas. Cuando un hombre casado se mete con una mujer que no es su esposa, está diciendo: tú no me importas. Cuando una mujer se mete con otro hombre, una mujer casada con otro hombre que no es su esposo, está diciendo: tú no me importas. No eres valioso para mí. Cuando usted, hermano, prefiere no dar a la iglesia, usted le está diciendo: a mí no me importa tu obra ni tú. A mí me importan más mis necesidades. Es así, hermano. En donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Si a ti, hermano, te duele dar, tu tesoro está en el dinero. Ese es tu Dios, no el Señor. Y vamos al poder. ¿Para qué usas el poco o mucho poder que tienes? Por ejemplo, si tú eres papá o mamá, ¿qué haces con ese poder hacia tus hijos? ¿Los humillas? Aquí mando yo y usted obedece, y si no, cachetadón. No, no te estoy diciendo, hermano, que seas permisivo, que si tu hijo llega a las 2 de la mañana y tiene 14 años no le digas nada. No, ten mucho cuidado. No, lo que te estoy diciendo, hermano, eres tú el ejemplo de tus hijos, porque para eso es el poder, para ser el ejemplo. Acuérdate, hermano, solamente ve a la Biblia. Habían las ciudades de refugio, ¿te acuerdas? Si alguien mata a una persona sin haber sido su intención, huye a una ciudad de refugio, y el sacerdote, el sumo sacerdote, no lo puede entregar al vengador de la sangre hasta que en tanto no se investigue si es verdad que no tenía nada en contra de esa persona. Si se descubre que esa persona lo hizo intencionalmente, lo tiene que entregar al vengador. Pero si se descubre que no tenía ninguna intención y que fue un accidente, no puede entregarlo y tiene que protegerlo. ¿Cuántos de nosotros como padres estamos dispuestos a reconocer nuestros errores para con nuestros hijos? A veces nuestros hijos, hermanos, reaccionan en función de lo que tú y yo hacemos en casa. ¿Cuántos de nuestros hijos nos ven discutiendo con nuestro cónyuge? Si tú como esposo a tu cónyuge, a tu esposa, le gritas y la ofendes, ¿qué crees que están aprendiendo tus hijos? Si tú como esposa te le pones al brinco a tu esposo y lo mandas bien lejos, ¿qué crees que están aprendiendo tus hijos? Y luego uno se queja: ¿por qué mi hijo salió tan rebelde? Pues ¿qué le enseñaste? ¿No? Cosas como esas, hermano. Y luego nosotros los padres no queremos reconocer que nos equivocamos. No, porque lo digo yo. Por eso soy tu papá. Espérese tantito. Entonces, hermano, ahí es donde tenemos el problema que le estoy comentando. Nosotros, hermano, nos hemos equivocado muchas veces a la hora de analizar la verdad, como estas personas lo hicieron. Ellos esperaban algo distinto. Ellos esperaban algo que les quitara el yugo de opresión. Y luego viene este hombre llamado Jesús y les dice que no es a través de la fuerza. Ellos esperaban un guerrero, y viene y dice Jesús: yo soy manso y humilde. ¿Cómo? Nosotros queremos a Hulk Hogan, por lo menos, ¿no? Ahora, es un hecho, hermano. Dice: ya hemos sugerido que al menos de parte de la respuesta yacen las erróneas expectativas que tenían con relación al Mesías. Esperaban un campeón conquistador que los liberara de sus odiados opresores romanos, los condujera a su reino y otorgara bendiciones a Israel. Pero es un hecho que los eruditos de la época de Jesús no tuvieron en cuenta el tema de Isaías 53. Cuando tú vas, hermano, a la palabra de Dios y quieres averiguar acerca
del tema del sexo, lo primero que dice, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, ¿cierto? Dice que tomó polvo, formó, sopló vida, y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dice que entonces vino un sueño profundo sobre Adán, sacó una costilla, cerró el lugar, y de esa costilla formó a Eva. Y el hombre dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, carne de mi carne, por tanto será llamada varona, porque del hombre fue tomado. Eso, hermano, por si nunca lo has investigado, espero que algún día tengas la curiosidad, significa que Dios bendijo el matrimonio, ahí se estableció el matrimonio, ¿sale? Y ahí se establecieron las relaciones íntimas entre el esposo y la esposa. Es algo que Dios bendice. Eso es el único lugar en donde Dios bendice y santifica la unión sexual. Dios no tiene problema con eso. No se avergüenza, no se siente ruborizado porque, ay, se van a besar. No, Él bendice esa unión porque Él la creó. ¿Ah? Y toda la Biblia, hermano, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Dios censura la inmoralidad sexual, ¿sí o no? Entonces, el sexo no puede ocupar el lugar de Dios. ¿Qué dice Romanos 1 y 2? La ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellas personas que, conociendo quién hizo las cosas, no le dieron gloria a Dios, sino que cambiaron la verdad por la mentira. No reconocieron al Creador, sino que entonces prefirieron darle culto a imágenes. ¿Te das cuenta? Pero en la iglesia cristiana de hoy, dos jóvenes fornicaron, ella salió embarazada y nosotros le damos gloria a Dios porque permitió esta unión. No, Dios no permitió esa unión, hermano. Esas personas pecaron contra Dios, fornicaron y no les importó y pusieron eso por encima de Dios. Y nosotros todavía lo aplaudimos. Y todavía hasta los casamos con tremendas panzas de este tamaño, hermano. Así es como valoramos a Cristo en la iglesia cristiana. Y luego salimos con las tonterías de se casaron en perdón y en amor, no en condenación. ¿Qué hacemos con eso? ¿Quieres saber lo que se hace con respecto al dinero? El problema no es el dinero, que lo tengas o no, hermano. El problema es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Vale? Porque, hermano, Dios nos da la fuerza y nos provee de un empleo, y ese empleo sirve para pagar luz, agua, gas, servicios, ¿vale? Comprar alimentos, comprar ropa. Para eso es. Pero nosotros, hermano, andamos comprando un montón de tonterías. Ya salió el último iPhone, cuesta como 50,000 pesos, no importa que no tenga para comer, yo quiero eso. No importa, hermano, que me endeude hasta no poder, con tal de tener todo aquello que mi corazón anhela, porque Cristo no es suficiente. Pero eso sí, hermano, no tenemos para la pintura, hermano, no tenemos para poner unas láminas. Dios no me está hablando a mí. Ya tenemos todo medido, hermano. Y si sale de mi presupuesto, es que mi Dios es el dinero, porque ese es mi presupuesto, el que dicta cómo vivo. ¿Por qué tú no eres digno? ¿Y quién es mi Dios? El dinero. Es el que me da seguridad y el que me da comodidad. ¿Quieres saber qué hacer con el poder? La Biblia. Defiende al huérfano, defiende a la viuda, defiende al pobre, defiende a los que están defensos. No los pisotees. Ahí está en la Biblia, hermano. Porque sexo, dinero,
poder nos fueron dados por Dios para su gloria. Qué hermoso es cuando dos jóvenes se comprometen y llegan al altar en santidad para glorificar el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Qué hermoso es, hermano. Para que la gente vea que es posible honrar al Señor. Y que todo el mundo diga, wow, qué diferencia. En la semana, hermano, encontré una cápsula de Sujel Michelén. Dice que en Antioquía fue el primer lugar donde lo llamaron cristianos, los cristianos, porque decían, míralos cómo se aman. Y decía el pastor Sujel Michelén, ¿qué dicen de ti? ¿Te reconocen como cristiano? ¿Por tu manera de vivir? Qué hermoso, hermano, es cuando las personas alaban el nombre del Señor, porque quién sabe cómo estuvo el asunto, pero fueron bendecidos. A lo mejor hoy no había que comer, pero hay una despensa, hermano, y esa despensa suplió una necesidad, y entonces el nombre de Dios es exaltado, porque los corazones son dadivosos. No sé si estoy siendo claro, hermano. Yo no le estoy diciendo, hermano, traiga todo aquí para que yo me lo quede. No, hermano. Qué hermoso es cuando tú ves una necesidad y la suples. No hay un vestido, a lo mejor hay un niño por ahí, hermano, que apenas si puede ir a la escuela porque no tiene para sus cuadernitos, y tú ves esa necesidad y dices, ¿sabes qué? Están los cuadernos para que sigas estudiando, y el nombre de Dios es glorificado por causa de lo que hiciste. ¿Vale? No te equivoques, hermano. Es que el pastor quiere que le demos todo a él. No, hermano, usted más si quiere no dé, no tengo ningún problema. Pero entienda, cuando usted hace uso adecuado del dinero para suplir otras necesidades o para que la obra del Señor continúe. Mire, ahora que fueron allá a Chiapas, ¿se acuerda que le dije, no? Que fui a hablar con el director. Mi esposa me dijo, bueno, ya que hubo un hermano que se acercó y me dijo, tenga para los gastos de su hijo, y ahí estuvo, hermano. Después, así, dio dinero para que pudiera ir a su viaje. Entonces me dijo mi esposa, paga los otros 1,000 pesos para el seminario. Y entonces, hermano, depositamos a la cuenta del seminario, y entonces, ¿sabe qué le dijo el director a mi hijo? Tómelo a cuenta de la colegiatura de este mes. ¿Cómo no los van a bendecir, hermano? Tienen un corazón dadivoso. ¿Cómo Dios no va a sostener ese seminario si el que está al frente, hermano, pone en primer lugar a Dios? No le estoy diciendo, hermano, que se quede pobre, no me malentienda. Pero ¿cuántas televisiones tiene usted en su casa? ¿Cuánta ropa, cuánto calzado, cuántas cosas que no necesita tiene usted en su casa, hermano? Endeudado, nada más sin razón, pudiendo darle a otros. Sí, soy claro. Eso es a lo que me estoy refiriendo, hermano. ¿Y cuántas veces está en tu mano hacer el bien? Eso es poder, hermano. Está en tu mano hacer el bien y no lo haces. ¿Cuántas veces, hermano, pudiendo servir en una iglesia, prefieres no hacerlo porque dices, tú para mí no significas nada, Señor, ¿para qué te voy a servir? No eres digno. Yo le sirvo al que me paga. Yo le sirvo al que me da. Y como que me das mi trabajo y como que me das esto y eso, aquello, por eso no te sirvo. ¿Cómo se expresan de ti y de mí, hermano? Y dicen, ese es un cristiano. O no dicen. O peor,
Sí, bueno, deme un segundo. Mire, hermano, es un hecho que los eruditos de la época de Jesús no tuvieron en cuenta el tema de Isaías 53. El evangelio, según el judaísmo del primer siglo, había disminuido el énfasis en la gracia e inyectado la noción del mérito humano. ¿Qué fue lo que hicieron los religiosos del tiempo de Jesús? ¿Le añadieron a la ley qué? Más cosas que hacer. Y entonces, hermano, la gracia no era importante. ¿Qué era importante? Los méritos, el cómo te condujeras. Así se conducían escribas y fariseos. Ahora, Isaías 64:6, en palabra de Dios para todos, dice: todos nosotros nos volvimos como alguien impuro, todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia, como trapos de inmundicia. Todos nosotros como una hoja nos marchitamos y caemos, nuestros pecados nos arrastran como el viento. Todo lo que hacemos está corrompido con motivos egoístas, deseos pecaminosos y una falta de amor de corazón puro por el Señor. De ahí que las Escrituras digan o dicen que las obras de justicia que realizamos, incluso las mejores que hacemos, no son más que un trapo de inmundicia. Solo Dios puede vestir a los pecadores con vestiduras de salvación o cubrirlos con manto de justicia. Isaías 61:10, ¿qué dice? Isaías 61:10. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió con un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. El único, hermano, que nos puede limpiar y transformar es ¿quién? Dios. Nada de lo que hagamos, hermano. ¿Usted cree que porque yo vengo a predicar cada domingo y dirijo todo un servicio, por eso estoy mejor que usted delante del Señor? Usted está equivocado, hermano. Usted no sabe nada. No soy mejor que usted, porque usted conoce mis motivaciones. A lo mejor nada más vengo aquí porque, bueno, Dios, pues tú me mandaste llamar, ¿no? Para que no digan nada a los hermanos. O a lo mejor ni ganas tengo de venir, hermano, pero pues como no sé hacer otra cosa y ya estoy viejo, pues, ¿no? No, solamente le estoy diciendo. Ahora, ¿qué significa la expresión? La mejor traducción, hermano, la más apegada al texto original, es la de palabra de Dios para todos. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? Eso está en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién realmente creyó a lo que oímos? Oseas 3:1-5 es la respuesta. Vamos al profeta Oseas. Es el primero de los profetas menores. 3:1-5 dice: entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. La razón, hermano, por la que tú y yo seguimos en los caminos de Dios es porque Él nos sigue amando. Esa es la razón. Tú y yo tenemos esperanza, hermano, este día. Si tú y yo le pedimos perdón al Señor de todo nuestro corazón, ¿sabes qué va a hacer? Nos va a perdonar, porque Él no deja de amarnos. Él no cambia, hermano. Él no nos desecha como nosotros lo hemos desechado. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Y entonces le dije: tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe,
sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Eso es lo que ya habían anunciado, hermano. ¿Quién realmente ha creído que Dios es ese Dios de amor y perdón, misericordia y gracia? Ahora, la segunda pregunta en Isaías 53:1 es: ¿quién vio en ello el gran poder del Señor? Romanos 1:16-17 responde a esa pregunta, hermano. Romanos 1:16-17: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios. Romanos 1:16-17: de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Si pusiste atención a Oseas, dice: ve y nuevamente compra a tu mujer. A ese pueblo rebelde, cómpralo a través de la sangre del Cordero. Ahora, Romanos 10:1-4 nos sigue diciendo más. Romanos 10:1-4 nos da otra perspectiva, hermano, de las cosas. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Es bajo las condiciones de Dios, hermano, que el Señor nos acepta, no bajo tus y mis condiciones. Ya sé, no importa que toda la semana viva como un pagano, el domingo me pongo a cuentas con Dios. No es así, hermano. No te equivoques. No es cuando quiero vengo y cuando no vengo. No es cuando tengo ganas alabo a Dios y cuando no tengo. No es cuando tengo ganas lo sirvo y cuando no, pues hay que se quede. No es así, hermano. Escucha. En palabras más sencillas, no entendieron que no tenían ninguna base sobre la cual comparecer ante Dios y ninguna posibilidad de obtener el favor divino con sus propias buenas obras. Por tanto, no vieron ninguna necesidad del sacrificio del siervo a favor de ellos. Si hubieran creído, la justicia perfecta de su inmaculado Mesías se les habría imputado. En cambio, decidieron vestirse con su propia justicia. Al rechazar la justicia de Dios y confiar en la suya propia, se hicieron sumamente ofensivos a Dios. Como todo pecador arrogante, creyeron que Dios era menos santo de lo que es y que ellos eran más virtuosos de lo que eran. Por eso llegaron ante Dios con sus propios términos y no en los de Él. Una visión inadecuada de la pecaminosidad del pecado les impidió entender por qué murió el Salvador. Te acabo de decir, hermano, en muchas iglesias resolvemos el problema de la fornicación y el adulterio simplemente con que Dios nos perdona. Él es amor. No es así, hermano. Si Dios dice, hermano, que no debemos tener inmoralidad sexual en nuestra vida, es así. No es si quieres, es no debes tener inmoralidad sexual en tu vida. No, joven, tú no puedes fornicar, embarazar a tu novia y después venir y casarte. No es así. Tienes que esperarte hasta que te cases y después puedes tener toda la intimidad que quieras porque Dios la bendice. Y tú, pastor, no deberías estar de alcahuete casando personas que ofenden a Dios, empezando por ti. Porque al tú aceptar eso, estás ofendiendo a Dios. No entiendes para qué te pusieron ahí. No sé si soy claro con eso, hermano. Es a la manera de Dios, no como a ti y a mí nos parece.
Sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Yo sé que no es cosa fácil, hermano. Todos los que estamos aquí sabemos que eso no es fácil. Pero entonces, ¿cómo se logra esto, pastor? Pues en el temor de Dios. ¿Qué es en el temor de Dios? Antes de hacer cualquier cosa, voy y consulto a Dios. Hermano, ¿es bueno que yo trate mal a mi esposa y a mis hijos? ¿Qué dice Dios? Que no, entonces no lo hagas. Pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Si usted viviera con... ¿Qué dice la palabra de Dios? Que te pongas de rejega y que te pongas al brinco, que te sometas a él. Ah, bueno, pues obedece a Dios. Esa es la manera de Dios. Muy claro. Pastor, y entonces, ¿hasta cuándo yo ya soy mayor de edad y tengo mi credencial para votar? ¿Por qué me tengo que sujetar a mis padres? Porque lo dice el Señor, aquí lo dice. Y entonces, ¿cuándo soy libre? Cuando te cases. Porque dice que a partir de entonces te unes. Yo no entiendo. Están chavos y están solteros y se quieren ir de la casa de los papás. Y ya están casados y ahí están metidotes. No entiendo. Pues no, que tanta independencia, no, que ya soy grande. Órale, denle gas. Pero todo un contrasentido. Todo un contrasentido, hermano. En Isaías 53, 2 y 3, ya estamos terminando, hermano. El profeta da 3 razones para la incredulidad que Israel confesará. Las 3 expresan el desprecio de los israelitas incrédulos por el siervo del Señor. Número 1. Desde la perspectiva de ellos, el siervo tuvo un comienzo despreciable. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Cuando él nació, solo unos pocos en Israel lo reconocieron por quien realmente era. Solo unos pocos. Ya dijimos, sabios de Oriente y ¿qué? Y pastores, ¿vale? Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Se da cuenta? La palabra hebrea traducida como renuevo se refiere a un retoño, un brote parásito inútil y no cultivado de la planta principal, el cual debe arrancarse para que no drene recursos de las ramas principales. La referencia metafórica al siervo como un renuevo refleja aquí el hecho de que el comienzo de Jesús pareció irrelevante, insignificante y nada prometedor. Se creó en el pequeño pueblo de Nazaret, un sitio muy remoto en Galilea, lejos de los centros de la cultura y la religión judía. Tan insignificante era Nazaret que ni siquiera se mencionó en el Antiguo Testamento o en el Talmud o en los escritos de Josefo. No aparece Nazaret. ¿De Nazaret va a salir algo? Cuando usted y yo volvamos a leer un tierno brote verde, hermano, no lo interprete como esa semillita que pusimos en un frasquito de Gerber con algo. No, hermano, está diciendo algo insignificante, algo que no sirve, que tenía que ser desechado. Lea bien, entienda bien, investigue bien, hermano. Ame la palabra de Dios y ame la sabiduría. Número 2. Todo el carácter de Jesús era la antítesis de lo que ellos esperaban de un libertador mesiánico, triunfante y conquistador. La frase "como raíz en tierra seca" describe a un arbolito que alguien plantó a propósito y que nadie cuida. Si les hubiera importado, lo habrían regado. También podría referirse a una raíz reseca que sobresale de la tierra y que puede hacer tropezar a alguien. Esta es otra manera de decir que él era indeseado y poco impresionante e incluso débil y frágil en apariencia, abandonado por la gente y alguien a quien debían ¿qué? Evitar. Y ellos estaban esperando, por ejemplo, a Iron Man, ¿no? Y les mandas a Changoleón. Algo así. Es que mira, hermano, eso es lo mismo que pasa contigo y conmigo. Jesús no es atractivo para ti, para mí. Porque Él me pide vivir una vida que yo no quiero vivir. Yo quiero una vida de opulencia, una vida de
de éxito, de que me reconozcan, de un montón de títulos y nombramientos. Que la gente, yo vaya pasando y me digan, ¿cómo estás? Yo, oh, oh. Y Dios me ofrece una vida en la cual me van a ignorar. Y yo no la quiero. Yo no la quiero. O sea que siempre voy a tener un departamentito de Infonavit. Sí. Pero si yo quiero una casa en Las Lomas, eso es lo que Cristo me ofrece, un departamento de Infonavit. Yo no quiero eso. Ni siquiera das gracias a Dios por lo que tienes. Ni siquiera. Lo menos tienes algo que Dios te dio y que te ha bendecido, por si no lo sabías. Y número 3, su vida tuvo un final ruin. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. La palabra traducida como despreciado se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento como expresión de desdén y desprecio. Isaías 49:7, vamos ahí, hermano. Isaías 49:7. Ya es lo último. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes: los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. Imagínese, hermano, cuando Él aparezca. Ahí sí, hermano, ¿cuál despreciado si va a venir en toda su majestad? ¿Qué dirá de nosotros el Señor cuando aparezca? Cuando nos veas, ahora sí, Señor, te esperamos. ¿Ahora sí? ¿Y por qué cuando durante toda tu vida terrenal ni me hiciste caso? Tuviste la oportunidad de demostrarme tu amor cuando no estaba yo presente, cuando se trataba de creer en mí por fe. Pudiste entregarme tu voluntad y someter tu vida a mi señorío para demostrarme cuánto me amas, aunque no me has visto. Pero preferiste hacer tu voluntad, preferiste tu orgullo, preferiste buscar las cosas que tú amabas. En palabra de Dios para todos dice, la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron, en el texto de Isaías 53. Y esto, hermano, fue comprobado. En el texto original, cuando dice fue despreciado y no nos importó. Mateo 25:56 dice, sin embargo, esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Luego todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron. Ni siquiera ellos se quedaron ahí, hermano. Porque esto no lo podemos hacer tú y yo por méritos propios. Si tú y yo seguimos el día de hoy, hermano, en la iglesia de Cristo, es porque en su gracia y misericordia el Señor cada día nos atrae, hermano. Aunque tú no lo sepas, Él nos habla. Él nos sigue hablando a través de todos los días de bendecirnos, hermano. ¿Alguna vez has agradecido a Dios porque tu familia está bien? No estoy diciendo bien, hermano, en el sentido de que tengan todo lo que quisieran tener. Estoy diciendo, ¿tu familia tiene salud, tiene techo y tiene vestido y comida para este día? ¿Has agradecido por ello? Ahí Dios te sigue hablando a ti y a mí diciendo, mira, yo te sigo sosteniendo. No es por tu poder, no es por eso. Y usted y yo, hermano, venimos con lamentación delante del Señor en vez de venir con gratitud. Deje de conmiserarse, hermano, y vea la gloria de Dios en su vida, cómo lo sostiene. Que el día de hoy, hermano, muchos estamos achacosos. Pregúntese qué hizo durante su juventud.
para estar el día de hoy como está. Pregúntese qué hizo, dónde se metió y qué se metió. Porque mucho de lo que nos pasa el día de hoy, hermano, fue por el descuido que tuvimos cuando éramos jóvenes. Tápese, ¿por qué? Soy joven, yo puedo. El día de hoy le da cualquier airecito y se muere. Me duelen los riñones, pastor, pero ¿qué tal le entrabas al refresco cuando estabas joven, va? ¿Qué tal le entrabas al alcohol cuando estabas joven? Tengo efisema pulmonar, ¿y qué tal fumabas? ¿No? Se me cayeron los dientes, pero ¿qué tal le entrabas a los dulces? ¿Cuándo gastaste en el dentista? Nunca. ¿Por qué? Porque era más importante traer el iPhone, ¿va? Aunque estuviera uno todo chimuelo. ¿Cuándo en tu vida te paras al doctor, hermano? Te va a hacer un chequeo cada año, por lo menos. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué gasto en esas tonterías? Pero sí gastamos en unas buenas tifoideas, ¿a poco no? Estamos así de tifoideas y de lombrices, hermano. Te digo. Y luego nos andamos quejando. En vez de agradecer lo que su palabra dice, aunque mi madre y mi padre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Y por eso yo te alabo, Señor. Porque a pesar de todo, Señor, tú estás ahí presente. A pesar de todas mis rebeldías, a pesar de toda mi infidelidad, Señor, a pesar de que cada día peco contra ti y muchas veces ni me arrepiento, Señor, aún ahí tú me demuestras tu fidelidad. Estás conmigo. No te veo, no te puedo tocar, pero tú estás conmigo. Tu palabra no me falta. Tu palabra me sostiene. Y es el motivo de que el día de hoy yo esté aquí delante de ti.